Sí, mira aquí. Hola. Hola, desde la audiencia han hecho una pregunta. La verdad no sé quién, no sé si lo ha mencionado Arístides o lo has mencionado tú, pero seguro que tú lo puedes responder, que es ¿a qué os referís con el hecho de que Omegapil no obtuvo el resultado deseado? Vale, sí, lo he mencionado yo. He de decir que la persona que dirigió el ensayo clínico estará en la segunda sesión, el profesor Goneman, pero lo que quiero decir es que en la primera fase de un ensayo clínico lo que se valora es si el tratamiento es seguro, es decir, si no causa ningún efecto secundario severo. Por lo tanto, este ensayo clínico solo llegó a hacerse una fase 1. Se vio que era seguro, que ya es un paso adelante, pero cuando se midió la fuerza o las distintas medidas que se utilizaran para ver si había sido eficaz me refiero si tú lo que quieres es que la fuerza de los pacientes aumente y al final del ensayo de la fase 1 la fuerza de los pacientes no ha aumentado, se dice que no es eficaz. ¿Por qué? Porque tú antes de hacer el ensayo tienes que decidir qué es lo que vas a mirar. No puedes empezar el ensayo y luego decir, pues en vez de mirar esto voy a mirar lo otro. Se trató solamente durante 12 semanas a los pacientes y probablemente es debido a que el tiempo no era suficiente. ¿De acuerdo? Y luego más tarde, pues la verdad es que los detalles entiendo que la compañía farmacéutica decidió no continuar con el ensayo, pero desconozco, pero quizás se lo puede preguntar luego al profesor Bonoman si hay intención de continuar más adelante con otro tipo de diseño. Es decir, no alcanzó las expectativas respecto a la mejoría que se esperaba. Correcto, gracias Cecilia. Mira, mientras Arístides resuelve, voy a aprovechar para hacerte otra pregunta que nos llegó de forma previa, ya que tú has hablado nos has puesto un poco en contexto de toda la enfermedad, y es si se puede determinar la gravedad de cada caso a partir de la mutación, entendiendo que la identificamos, ¿no? En parte sí y no, es decir, conocemos las mutaciones que están más frecuentemente descritas. Algunas se conoce muy bien cuál es el efecto que tienen a nivel de la proteína. Es decir, si por ejemplo eliminan un exón que es muy importante en esa zona triple hélice, según donde esté ese exón, si está más hacia la parte N-terminal que llamamos, pues suele ser un paciente que desarrolla la forma de tipo Ulrich, y hay otras mutaciones que son más frecuentes en los pacientes con la forma más leve. Por lo tanto, algo de información sí que podemos inferir. Pero como también os he mostrado, existen pacientes con la misma mutación, pero con distintas gravedades. Esto es debido a que todos tenemos además cambios en otros genes que son modificadores. Es decir, tú puedes tener la misma mutación, pero Perdonad un segundo. Nuevamente, problemas del directo. ¿Qué pasa con estas Es que intervenciones? había ruido, perdonad. No, lo que quiero decir es que existen modificadores genéticos, epigenéticos, ambientales, que pueden hacer que una misma persona o dos personas con la misma mutación desarrollen la enfermedad de una forma un poco distinta. Esto hoy en día no se conoce mucho, se conoce, por ejemplo, en el caso de Duchenne, hay ciertos genes relacionados con la fibrosis que os comentaba, que sí que se sabe que de alguna manera modifican y pueden hacer que el cuadro clínico, la gravedad sea mayor. Y esto hoy en día hay un proyecto europeo con muestras de suero, de sangre de pacientes con lo que estamos colaborando con varios centros, que estamos estudiando estos modificadores para intentar entender por qué pacientes con la misma mutación tienen gravedades distintas. Por lo tanto, en una parte sí se puede predecir, pero existen factores que desconocemos y no siempre es el caso. Muchas gracias, Cecilia. Aunque vamos un poco justos de tiempo y voy a pediros amablemente ser lo más concisos posible, sí que hay unas preguntas de la audiencia que son interesantes. A ver, voy a intentar agrupar varias en una sola para facilitarlo.
Es decir, la manera de editar genes que habéis propuesto con vuestro ensayo, particularmente en el gen del colágeno 6A1, esto abriría lógicamente el abanico para la edición de mutaciones en otros subtipos de mutación o en mutaciones que provoquen splicing. ¿Eso es así? Sí, hemos usado un poco la mutación 877G por A como prueba de concepto y para explorar estas nuevas estrategias, pero evidentemente haciendo esas pequeñas adaptaciones que habrá que hacer para poderlo usar para otras mutaciones, pero abre un abanico, un amplio abanico para poder explorarlo para otras mutaciones, por ejemplo, de splicing o, bueno, que estén localizadas en otros exones. Hemos usado esta estrategia como prueba de concepto, pero evidentemente nos abre un camino muy prometedor. Perfecto. Hay otra pregunta. ¿El hecho de que una mutación sea de novo determina de alguna manera el tratamiento o eso es irrelevante? No, lo que es relevante es que sea dominante, que es el caso generalmente de las mutaciones de novo. De novo es como explicado, simplemente quiere decir que no se ha heredado de los progenitores. Correcto. Perfecto. Una pregunta ya un poco más técnica. Es decir, ¿se espera que esta técnica de CRISPR sea capaz de llegar al 100% de bloqueo de la copia mutante o no es necesario que se bloquee al 100% para obtener resultados terapéuticos? Esa es muy buena pregunta realmente, porque evidentemente es algo que nosotros también nos hemos planteado y creemos que no es necesario llegar al 100%, lo acabamos de publicar en este trabajo. No llegamos a eliminar el 100% la expresión del alelo mutante y sin embargo tenemos una recuperación a nivel de matriz extracelular más que evidente, a simple vista, pero también midiendo muchos parámetros como el área, intensidad integrada, etcétera. Por lo cual, mi opinión es que no será necesario la inhibición total del alelo mutante. Lo más importante probablemente sea que sea muy específico, que no inhiba el alelo que está correcto. Eso sí que es muy importante, que seamos muy específicos. Correcto, correcto. Pues muy bien, seguramente irán surgiendo más cosas. Muchas gracias por vuestras respuestas, muchas gracias por vuestras presentaciones que han sido muy explicativas y excelentes para comprender, para empezar a comprender un poco más esta enfermedad. Ahora tenemos la oportunidad de pasarles algunas preguntas adicionales. If you would please turn on your cameras and your microphones. Thank you very much. Vale. Muy bien, tenemos una pregunta aquí para Valerie. I will translate that question for you, Valerie. I will translate it immediately, but I just want to convey to the audience. Nos preguntan si la propuesta terapéutica de aproximación que nos acaba de explicar Valerie sirve solo para los casos que son homocigotos, es decir, aquellos que carecen completamente de colágeno 6, o si también sirve para ese tipo de mutaciones dominantes negativas que antes nos ha hablado la doctora Cecilia, en la que solo una de las copias es errónea y esa copia es la que causa el problema. Valerie, the question is, does this therapeutic option is it useful only for homozygous patients that lack collagen C6 in its totality, or it could also be useful for dominant negative mutations? Thank you, Ola. Well, the nonsense mutations are usually recessive. So either two copies of the same mutation, so homozygous, or compound, or the patients have one nonsense mutation, and the second mutation can be a missense mutation, so one nucleotide, one amino acid that is different. And usually in this case, the deficiency is partial. Okay. So our strategy targets the nonsense mutation, and we are working, for now, we're working with cells of patients who are homozygous because we start from zero level of collagen 6, and then it's easier to see if we recover some expression.
But in the case of patients who have one nonsense mutation and a second mutation that can be missense or other type, then we could envision to combine the read-through therapies with another type of therapy. So whether it's ASO mediated or CRISPR-Cas9. So, but the important point is our strategies target nonsense mutations, so premature termination codons. So they're not applicable for missense mutations or splicing mutations. Okay. La doctora Alamán precisa que las estrategias que ellos han planteado aquí sirven para resolver o para corregir, en este caso, las mutaciones que que son mutaciones sin sentido, es decir, que en algún momento del mensaje hay una señal de parada que provoca que el mensaje sea destruido. Obviamente sirve para aquellos pacientes que tengan las dos copias con la mutación sin sentido. También sería útil para aquellos pacientes que tienen una copia que es una mutación sin sentido y que no produce proteína, y otra copia que pueda tener otro tipo de mutación. En este caso, esta aproximación serviría para solventar el problema de la copia que tiene el defecto que provoca la destrucción del ARN, pero habría que aplicar una segunda estrategia para corregir la mutación que pudiera haber en la otra copia. Thank you, Valerie. Aquí tenemos alguna pregunta rezagada, que supongo que será más para Cecilia y Arístides, pero incluso alguna que no sé si hasta caería para mañana o para la segunda sesión. Primero, y te vas a reír, Cecilia, ¿cuánto tiempo y dinero se necesita para llegar a una terapia aplicable a pacientes? ¿Ves? Ya se está sonriendo. Es la pregunta del millón. No, entiendo que es la pregunta del millón, ¿eh? Yo también la haría. Bueno, como he explicado, depende un poco de los resultados de los estudios preclínicos y de dónde esté el tratamiento en ese momento. Pero bueno, es un proceso, los ensayos clínicos, que es por lo que tienen que pasar, a no ser que sean a veces tratamientos compasivos, etcétera, que no creo que fuera el caso en el caso del déficit de colágeno 6, tiene que pasar por un ensayo clínico riguroso y esos son varios años de trabajo. Por lo tanto, estamos ante, bueno, pues 5 años o un poco más incluso. Pero bueno, o sea, quizás también es un tema que se puede luego compartir con los otros ponentes y con el equipo clínico, etcétera. En cuanto al coste, pues ya habéis visto un poco los costes globales del desarrollo de un nuevo tratamiento. Pero claro, aquí ya tienen que entrar, como decía, una inyección de dinero importante y generalmente pues en algún momento una empresa farmacéutica, aunque sea una pequeña empresa farmacéutica, hay empresas farmacéuticas pequeñas especializadas en enfermedades raras. Y ellas suelen entrar cuando los resultados preclínicos pues, son ya bastante buenos y sobre todo cuando hay resultados en animales, resultados in vivo. Por lo tanto, estamos hablando de un coste importante, pero que no tiene, de alguna manera, no lo asume el investigador, sino que se entra en un acuerdo con una compañía o también puede ser un consorcio. No sé si es difícil responder, pero bueno, os he dado unas cifras en mi presentación que son cifras reales, en otros tipos de terapias. Pensar que la terapia génica de atrofia muscular espinal, cada dosis cuesta más de 1 millón de euros. Y eso es lo que la empresa, pero claro, también en nuestro caso en Europa, al menos en España, pues están financiados por la Seguridad Social caso por caso, ¿no? Entonces aquí ya entramos en un tema de negociación, de coste de los medicamentos, regulatoria, etcétera. Sí, yo querría aportar mi pequeño granito de arena en el sentido de que, así como estoy totalmente de acuerdo en lo que has comentado, Cecilia, relativo a lo que son las estadísticas de desarrollo de medicamentos, creo que también tenemos que recordar que
estamos hablando de terapias génicas, hay mucha incertidumbre en cuanto a cómo las van a ver las autoridades regulatorias y teniendo en cuenta que es una enfermedad rara, hasta qué punto van a ser facilitadores de terapias para casos donde por un lado hay pocos pacientes y por el otro son pacientes muy desatendidos. Sin pretender pontificar, porque no soy ningún experto, informaciones que también nos llegan es que, bueno, que en cierto tipo de terapias pueden llegar a considerarse más parecidas a todo lo que son medicamentos huérfanos que de alguna manera pretenden tener un recorrido más corto. Pero todo está lógicamente abierto a ver hasta qué punto, cómo se van desarrollando las cosas. Hay una pregunta muy concreta. ¿Se puede participar en algún programa de terapia génica o todavía no hemos llegado a ese punto? Si quieres también traducir la pregunta para Valerie, que yo sepa, para el déficit de colágeno, para el déficit de colágeno 6 de terapia génica en estos momentos no hay ensayos clínicos con terapia génica sustitutiva. Pero, bueno, si queréis también podemos abrir la pregunta a los demás o... No, es una opción. Sí, hay una serie de preguntas que vamos a trasladarlas también a los ponentes de la tarde. So, Valerie, I'm just conveying you that same question, whether you know whether anyone can participate yet in any gene therapy program at this point. Well, like Cecilia, I don't think there is a gene therapy program ongoing. One way to participate is to have a biopsy, a skin biopsy, for example, and that's a very useful way to participate to the studies that all of our labs are conducting with the different strategies that are complementary. So this is one way to start to participate early on and that's very useful for our studies. Thank you very much. That's a very interesting comment. Es muy interesante lo que acaba de comentar la doctora Alamán, en el sentido de decir, igual que ha comentado Cecilia, ella no conoce ningún programa de terapia génica en el que pueden participar los pacientes, pero lo que sí que pueden hacer los pacientes es participar mediante el ofrecimiento de biopsias de tejido ocular para que estas puedan ser utilizadas en estos ensayos in vitro, de manera que estén ya participando, no como pacientes, pero sí como muestras de tejido y muestras cada uno con su propia mutación en este proceso de investigación. Con lo cual, ahí es una manera en la que podemos trabajar. Aquí tenemos otra pregunta. En el caso, creo que esto casi que Aristides es el que lo puede contestar porque es más una cuestión de relevancia a su charla. Dice, llegado el punto en que pudiéramos ya disponer de la terapia, ¿cómo le administraríamos el tratamiento al paciente? Sí, bueno, ahora mismo no podría responder técnicamente a esa pregunta de una forma, digamos, contundente, pero evidentemente en ese contexto entra toda la investigación que tenemos que hacer con el modelo animal. También hay que evaluar si es una inyección, por ejemplo, intramuscular, si es intravenosa, esos son aspectos que tenemos que evaluar. Evidentemente también hay que hacer unos estudios de toxicidad, en el sentido de qué dosis y qué cantidad se pone, qué pauta, es decir, cada cuánto tiempo. En el caso de CRISPR, que atacamos, digamos, o nuestra diana sería el genoma, si habría que repetirla o no, porque se supone que sería permanente. En el caso de los oligonucleótidos antisentido, ¿con qué recurrencia habría que administrar ese tratamiento? Es uno de los proyectos que están en marcha donde el modelo animal, el modelo de ratón nos va a ser muy útil, seguro que sí. Entonces, bueno, ahora mismo no puedo, dar una respuesta clara de cómo se administraría, pero evidentemente son aspectos a estudiar, sí. Muchas gracias, Aristides. Y ahora voy a lanzar una pregunta que, lógicamente, ya ha aparecido por lo menos 3 o 4 veces
This is a question for you, Valerie. I will translate immediately, but it's come up 3 times already after your comments. Y la pregunta es, ¿dónde y cómo se podría contribuir con una muestra de tejido a la investigación? So the question is, how could that tissue sample, be sent and to whom in order to participate in research? Mejor primero Cecilia, después Valerie, como queráis. O primero Valerie, que está conectada. That's a very good question, of course. I think it depends on the location, and it could also depend on the type of mutation, because you saw that my group is focusing on one type of mutation, one type of defect. And so indeed, we would be very interested in samples from patients with nonsense mutations. But I think the collagen 6 community is a very collaborative community, and we've been sharing samples. So I think, as long as the patient can have contact with a hospital and get their sample in a biobank, then we can share the knowledge and we can share the samples. Perfecto. ¿Quieres hacer algún comentario, Cecilia, y luego ya hago yo? Sí, totalmente de acuerdo con Valerie. En nuestro caso, yo sé que hemos recibido muestras de otros países de Latinoamérica al biobanco, es decir, una opción, como dice Valerie, cada centro un poco se especializa en un tipo de mutación distinto, pero también nosotros, si recibimos muestras y las podemos, digamos, manejar, guardar en el biobanco, estas se pueden luego enviar a otros centros. Entonces, hoy en día las muestras se controlan en lo que se llaman biobancos, entonces yo creo que sí que es importante que estén en un biobanco, pero pueden ser biobancos aquí en Francia, o si no, se pueden enviar a nuestro hospital, que tenemos ya el circuito con algunos de los países que están conectados ya en marcha, y de ahí se pueden distribuir a otros centros, ¿no? Porque compartimos, como dice Valerie, muestras entre grupos. Lo que sea más práctico también, quizás a Estados Unidos, que está también cerca. Es decir, lo importante es poder compartir, y esto la verdad es que lo hacemos todos, y es bastante sencillo. La biopsia de piel, bueno, hay unos requisitos técnicos, pero esto también nos podéis consultar. Si queréis, podemos pasar, digamos, información para que las personas interesadas puedan hablar con sus médicos de cómo practicar la biopsia, cómo enviarla, etcétera. Y luego pues se pueden enviar a nuestro biobanco para luego compartirlas. Cuando están en un biobanco, están disponibles para investigación. Es decir, si se firma un consentimiento para investigación, esas células, cualquier investigador que las solicite puede accederlas. Hay que hacer un poco de papel, pero no es muy complicado. Por lo tanto, lo importante es hacer la biopsia bien, que se conserve bien durante el viaje, a donde tenga que llegar, y una vez que llegue, y si hay un consentimiento informado, se puede utilizar por distintos grupos. Perfecto, muchas gracias, Cecilia. Me has ahorrado la traducción de lo que ha dicho Valerie. No, está perfecto, porque quiere decir que en las opiniones. De hecho, nosotros internamente ya estábamos teniendo en la Fundación, tratamos de movernos lo más rápido posible, y lo que vamos a intentar hacer para contribuir a esto es contactar con vosotros y con la comunidad científica para digamos, escribir un pequeño protocolo para aquellas familias que quieran contribuir y que tengan una cierta guía, dónde contactar, qué necesitan, qué requisitos tienen, para de esta manera pues introducir el máximo posible de muestras en los biobancos de donde corresponda. Vale. Sí, muy bien. Perdón, Cecilia. Sí, no, que digo que de conclusión, ¿no? Para traducírselo, explicárselo a Valerie, pero creo que está claro, ¿no? Lo que has dicho ahora. Yes, Valerie, we're going to write a small protocol or guidelines for the families that want to contribute with samples, and to show them and to tell them how they can
get those samples into the biobanks that can then be shared in the community. Yeah, I understand Spanish. I don't speak it. But Oh, okay. I must say I'm a bit amazed because I've been able to follow everything rather well. Okay. Aristides, perfect. I understand everything you say. And now you speak. Sometimes my accent is a little bit strong because I am from the south of Spain, so thank you. Muy bien. Pues creo que vamos a dar por terminada este primer bloque. Creo que han habido preguntas muchas y muy buenas y muy interesantes. Y vamos a pasar a la sesión de preguntas. Thank you very much to all of you for your contributions. We're going to now address some questions. Dr. Bonneman, please don't go. Oh, thank you very much. For a second. We're going to address the questions from the audience, both those that came through during the talks and also some that came beforehand during the registrations. Please feel free to choose who wants to address the question. The first one is, which mutations are eligible for base editing? La pregunta es, ¿qué mutaciones serían susceptibles de ser tratadas mediante la técnica de base editing que ha mencionado el Dr. Bonneman? That's a good question for Astrid. Bueno, puedo hablar en español. Por favor, me ahorras trabajo. Bueno, para el base editing que va dirigido al DNA, hay dos versiones. Una, la que cambia la G por la A por una G, y luego la otra que es de la C por una T, creo. Serían para mutaciones específicas con un solo cambio de nucleótido. Por ejemplo, todas las que son causadas por un simple cambio, que son estos dos que he mencionado, podrían ser utilizadas para el base editing. Perdón. En ese caso, Astrid, no depende del tipo de mutación que sea. En tanto en cuanto sea un único nucleótido el que esté mutado, podría ser susceptible, independientemente de dónde se sitúe dentro del gen. Sí, exacto. Correcto. Con lo cual, cualquier mutación puntual es susceptible de ser tratada mediante el base editing. Perfecto, muchas gracias, Astrid. Esta es una pregunta directamente para el doctor Bonneman porque lo ha mencionado él en su charla. This is for you, Carsten, because you mentioned that specific topic in your talk. El doctor Bonneman ha dicho que el gen del colágeno 6A3 es un gen muy grande y que no puede caber dentro de un vector viral. No obstante, la audiencia pregunta si hay otras técnicas que se puedan utilizar para las mutaciones en el gen del colágeno 3. So you mentioned that collagen 6A3 gene is too big to be fitted into an AAV viral vector, but can other techniques be used to treat collagen 6A3 mutations? Yeah, so this applies really for the gene replacement approach that I mentioned. Remember, I said we have two classes of mutations. One is loss of function, where you have mutations on both copies and there is no collagen that needs to be replaced. And then we have the dominant negative ones, which are the ones where we have to inactivate or repair the mutant allele. So my comment was for the replacement part. So where we have no collagen because there's two inactivating mutations together. And so for that, the AAV gene replacement therapy could be a model. And AAV has a packaging limit that will only allow up to 4 kb. And so A1 and A2 would fit, A3 doesn't. So for patients who have two inactivating mutations in A3, the possibilities would be lipid nanoparticle delivery. So that's something that
you may all know from the COVID vaccines, actually. The COVID vaccines are messenger RNAs encapsulated in lipid nanoparticles, at least most of them, and they're injected directly into the muscle. And these lipid nanoparticles are really making really good progress. Many labs in the world are designing lipid nanoparticles that can be given systemically and that also will go to muscle and have a much higher cargo capacity. So you can put much larger either genes or RNAs into that and deliver to the muscle. The problem, of course, is similar in that we have to figure out how to target it to the fibroblasts in muscle. And so no one has really looked at that yet, but that's something that we're also interested in. If one delivers a messenger RNA, then one has to redo the delivery. So messenger RNAs are only good for so long, and then you have to redose. But that's no problem with lipid nanoparticles because they cause no immunity. Or you deliver an expression construct similar to AAV, in which case you would have a more permanent solution. Okay. Thank you, Dr. Bonneman. La respuesta del Dr. Bonneman es que su referencia al tamaño del gen del colágeno 6A3, que decía que era muy grande y por tanto no cabía en el vector viral, se refería únicamente en el caso en que carecemos de toda expresión de colágeno 6A3, en cuyo caso debemos utilizar una aproximación de reemplazo, de sustitución genética. En las alteraciones que lo que requieren es el silenciamiento o el bloqueo de la expresión de la copia mutada, que es la que es tóxica porque interfiere con las demás, obviamente esa limitación no aplicaría. Para el caso del colágeno 6A3, en una situación en que haya la necesidad de hacer un reemplazo genético, el doctor Bonneman comenta que se podría optar por otro tipo de vectores, como pueden ser las nanopartículas, que permiten una carga muchísimo más elevada. Igual que también se podrían utilizar técnicas basadas en el ARN. Lo único que pasa es que las partículas lipídicas pues, pueden producir una cierta respuesta inmune, cosa que me permite abordar la siguiente pregunta que ha hecho alguien, en el que preguntaban si las terapias que, digamos, se orientan hacia el RNA y que lógicamente se tienen que ir administrando repetidamente porque la mutación no se corrige en el ADN, ¿cómo se puede evitar el desarrollo de una respuesta inmunitaria? So, Dr. Bonneman, since you mentioned the issue of immunogenicity, there's another question, which is, I think it's a very smart question. Since mRNA-targeted therapies must be applied continuously because the mutation remains in the gene, how can we prevent the development of an immune response to that therapy? Yeah, so it is a really good question. It depends on how you do it, with what components you do it. And so one of the reasons we use base editing that takes advantage of the cell's own protein. So, the approach, like the LEPA approach that Astrid described, where you use basically just an RNA to guide a protein that the cell already has to the right spot to do the repair. If you do that, you don't introduce a new protein, in which case there is no immunity because the protein is the cell's own repair machinery that you redirect to the spot where the repair has to be done. Other RNA-directed therapies such as ASO or microRNA-directed therapies that are RNA-directed are also much less immunogenic because they're nucleic acids with maybe some modifications that could cause a problem, but hopefully will not, like lipid modifications or little peptide attached to it. And so the hope is that this will escape immune detection and be able to be delivered repeatedly. And we know from ASO therapies that are already in the clinic, such as exon skipping in Duchenne muscular dystrophy, ASO therapies for spinal muscular atrophy, siRNA
therapies for liver disease, that this is possible without an immune response to repeatedly deliver it. Okay, thank you very much. Tan interesante la pregunta como la respuesta. El doctor Boneman dice que, de hecho, la respuesta inmune depende mucho de lo que introducimos. Es decir, si estamos introduciendo una proteína exógena a la célula, al organismo, lógicamente esto tiene más probabilidades de generar una respuesta inmune. No obstante, en algunas de estas terapias basadas en RNA mensajero, que utilicen oligonucleótidos antisense o que utilicen RNAs de transferencia pequeños, como los que nos han presentado en algunas de las charlas, ya se tienen evidencias en otro tipo de enfermedades, como la atrofia muscular espinal, como la terapia de exon skipping de la enfermedad de Duchenne, que ya están en fase clínica y posclínica, en la que se observa que su capacidad de desarrollar una respuesta inmune es muy pequeña, con lo cual permite esa administración repetida. Muy bien, esta es una buena pregunta también. Nos preguntan si en el caso de las terapias que se enfocan al ADN, es decir, a la corrección de la mutación, si lográsemos corregir el ADN, ¿qué nivel de recuperación se puede esperar en los pacientes? Por ejemplo, recuperarían la capacidad de andar, etcétera, etcétera. So, in the case of DNA-targeted therapies, if we were able to correctly edit the DNA and therefore repair the mutation, what level of recovery could be expected? Would, for instance, the patient, recover ambulation or? I guess it's a question for me. Sorry. Yeah, no, this is a good question, but unfortunately a question that we really can't answer until we actually do it. I mean, there's several levels of unknowns that go into this question. One, of course, and it really is how efficacious can we be with our repair. So if we start with gene editing with CRISPR, DNA editing, we know from many other examples that there is editing that happens even in vivo if you apply it, for instance, with an AAV vector that I described, and you give the CRISPR machinery, and you get to the cell and you do the genomic repair, and you do it precisely without off-target effect, that's great, but your efficacy doing it is still very low. So meaning that you repair maybe 5% or so of targets, and that gets amplified a little bit because the RNAs are more stable and the kind of effect is greater than you think the genomic editing would allow for, but it's still not very great. So you have to improve the efficacy there. And then the second question, of course, is even if our efficacy is 50%, maybe close to 100%, like if we do an AAV gene replacement, we give every cell that's missing it back the protein. Then the question is, what is the reversibility of the disease when we come in there? And so that is a part that is unknown. So one can surmise that the earlier we do it, the less we have to reverse, the better it is. And so the less changes have happened. But even if the disease has progressed to some degree that we have connective tissue in the muscle, and fibrosis, I wouldn't say that the therapy at that point can only stop the disease and not reverse it, because there is some reversibility even in fibrosis. And if we reverse the fibrosis, the next question is, can the muscle then repair itself? Right? So that will be the next question. And that depends again how the regenerative capability of the muscle is at that stage of the disease. We know that in collagen 6, there is probably also a problem with the repair, the regeneration of muscle with the stem cell niche, the satellite niche in muscle. And that probably depends where we are in the state of the disease, how far we can kind of dial that back and allow the muscle to repair itself. So a long answer in short is we really don't know. We hope to at least stop the progression of the disease, but also reverse wherever the repair mechanism
kind of work together with the therapy. So the therapy and the muscle's own regeneration have to work together to do this and to recover function. I don't think, to be realistic, that there will be a switch where you kind of inject something and the patient would just get out of the wheelchair and walk away. That would be fantastic, but I don't think that's to be expected. Okay, thank you very much. Al doctor Boneman, voy a empezar por el final de lo que ha explicado. Dice, la respuesta corta es que no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? No lo sabemos porque hay una serie de elementos, de una serie de niveles de desconocimiento que tenemos. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues porque lo primero que pasa es que no sabemos exactamente qué tan eficaces son estas terapias de edición génica realmente en un entorno in vivo, en un entorno de paciente o de animal de experimentación. A día de hoy, cuando administramos este tipo de terapias, no todas las células se ven reparadas, aun cuando realmente la terapia sea capaz de modificar y revertir la mutación, de momento no lo va a conseguir en todas las células, con lo cual la reversión no será completa. Segundo, aunque llegásemos al punto en que fuésemos capaces de efectivamente reparar todas y cada una de las células que están afectadas por la mutación, habría que ver en ese momento la capacidad que tiene el cuerpo de revertir la situación. Es decir, lo que no va a suceder es que le vamos a dar una terapia a un paciente y se va a levantar y va a estar como si no hubiera pasado nada. Eso no sucede porque, lógicamente, el tejido muscular se ha ido deteriorando. Puede haber fibrosis, etcétera, etcétera. Y la tercera pregunta, con lo cual la respuesta viene condicionada por la situación específica de cada paciente y de sus tejidos musculares y de la posible fibrosis que pueda tener en el músculo. Lo que comenta es que, lógicamente, en un caso como este, se necesita trabajar conjuntamente, por un lado, de la terapia, pero por el otro, los mecanismos de regeneración del tejido muscular del paciente tienen que acompañar a esa potencial recuperación. Desgraciadamente, vuelvo al principio, la respuesta a esa pregunta es que no lo sabemos hasta que lo probemos. So, one next question is about safety. Some people are concerned about the safety of these therapies, not in general, but rather which type of therapy is expected to be safer than the other. For instance, is replacement therapy with an AAV safer than silencing a single allele with a dominant for a dominant negative mutation? Just hold on a second now, I'm going to translate that. La pregunta que viene ahora tiene que ver con la seguridad de esas terapias, y la pregunta que nos hace la audiencia es si algunas son más seguras que otras. Por ejemplo, la terapia de reemplazo genético con un vector vírico es más o menos segura que el bloqueo, el silenciamiento de la copia mutada en el caso de una mutación dominante negativa. Sorry, please go ahead. Yeah, I mean, that's always an overriding question, and you can probably break down the safety into two aspects. One is the safety of the tools that you're using, and secondly, the safety of the actual intervention that you're doing. To give you an example, in AAV gene therapy, of course, there's been recent events in gene therapy trials, death even, and severe adverse events that are not due to the therapy per se, but to the vector itself, the AAV vector. And that is a concern that needs to be worked out better. That's one of the reasons why the more specific an AAV vector is, the less the dose you have to give, the safer the approach. So if your AAV is not very selective and you have to flood the body with like insane doses of AAV to just get to the few cells that you're actually interested in, then the immune system will not be happy with that. And it is like overwhelmed with trillions of viral particles. The more you're able to direct the virus to actually go to the cells where you want it to act, the less the dose will be that you give to the body and the safer the therapy. One of the reasons why this search for a cell type specific AAV is so important.
The second question of safety, of course, is the intervention itself. And so if you can imagine that if one does a therapy that cuts in the actual genes, in the genome, you have to be absolutely sure of your margin of safety. You have to be absolutely sure that you only cut where you need to cut and only repair where you need to repair. Any off-target cutting can be deleterious. Imagine you cut in a cancer gene, all of a sudden you activate a cancer suppressor, and then that few cells that got cut there will then have an advantage and form a cancer, for instance. Now that's something you don't want. Also, if you give systemic gene editing therapy in a child, you need to make sure that that doesn't happen in the germline, so in the eggs and sperm, so that there is no kind of damage to the actual germline that is important for the next generation of human beings. And so that is something that really needs to be worked out before that can be safely given. You can argue that the less permanent your intervention, the safer it is. So if you do something that in principle is reversible, and even if you do something that is not good, if you just kind of withdraw the drug, then it can kind of heal. That's why that's one big advantage of transcript-directed therapies, for instance, because a transcript-directed therapy is not permanent. So once you take the drug away and the effect dies down, then the drug will be out of the system and there will be no more adverse effect. So one of the reasons that kind of base editing and gene editing therapies are more comfortable, if you will, from a safety point of view at this point in time in transcript-directed scenarios, because there you don't run the risk that you cut in any permanent genetic environment. Maybe that's enough for now. Ok, la respuesta del doctor Boneman es que hay que considerar dos factores. Por un lado el vector y por el otro lado la propia terapia. En el caso del vector, el propio vector, lógicamente, podría producir algún tipo de reacción por parte del cuerpo. El sistema inmunitario no le gusta que se le llene el organismo de virus, aunque sean unos virus inocuos. Entonces, cuanto más específico hagamos el virus para que llegue exclusivamente a las células que nosotros pretendemos alcanzar, que en este caso son los fibroblastos, menos virus tendremos que administrar porque el virus conocerá el camino para llegar donde corresponde y, por tanto, menor será la respuesta inmunitaria del cuerpo. Por otro lado, hay que considerar lo que hace la terapia. Es decir, cuanto más específico sea es decir, cuanto más permanente sea el cambio que produce la terapia, menos seguro es. Es decir, si nosotros estamos haciendo una intervención a nivel del ADN, tenemos que estar seguros de que es terriblemente preciso, porque si resulta que hacemos el corte en un lugar que no corresponde o no estamos seguros de dónde va a cortar, podríamos estar produciendo cambios a nivel de, pues, qué sé yo, desencadenar un cáncer o, sobre todo en niños, alterar las células germinales que luego se van a trasladar a la descendencia, etcétera, etcétera. En cambio, las terapias que tienen que ver con el ARN, con el ARN mensajero, el tránscrito, que no son permanentes, es decir, se retira la terapia y desaparece el efecto, lógicamente son más seguras. Como decíamos, cuanto menos permanente es, más seguro es, al menos a este nivel. Because of the time, con el tiempo que tenemos, hay alguna otra pregunta, pero que las podemos trasladar a algunos de los ponentes de mañana. Solo quiero repetirle una pregunta al doctor Boneman. I just want to bring to your attention a question, the million-dollar question that I have to ask. You know, I have probably asked it to you many times already. Esta es la pregunta de ¿cuándo podemos tener disponibles este tipo de terapias? So the question is, how far do you think we are from these therapies sort of entering clinical stage and or being a reality for patients? Well, send me a check and then answer. No. So it is a good question, and
it depends a little bit on some of the bottlenecks that we were describing, which is mostly around the targeting. So the therapies that we kind of move the strongest and the most forcefully are the ones that rely on platform elements, if you will, on molecular elements that are already in the clinic for other indications. So, for instance, the exon skipping that Dr. Veronique was describing, she's been using molecular tools that are already FDA approved for other applications. And so the closer you are in the platform that you use, so the type of drug that you use, the closer that is to having a known safety profile, a known proven profile, the faster you can expect it to go into patients once you have kind of solved the question of appropriate targeting. So once we know that targeting works, I think, and we can rely on pre-established safety, then we can have a few, if you will, shortcuts in terms of the preclinical safety development. And that could mean that once we have solved that we're only 2 years away from putting that into patients. If for some of the more kind of forward-looking future type of therapies with the editing technologies and so on, the pathway will be longer because there's many things that are not yet established on that platform and the safety. For the gene replacement aspect of it, so once there is an AAV that is established to go to the fibroblast, and it's we're already I don't remember whether Veronique mentioned it, but we're also testing all of the known serotypes for their ability to target fibroblasts. So if that's a known and serotype that has that opportunity to do that, then the approach may be again faster within a few years to go into patients. If it's a novel serotype that has to be tested for safety and all of that, then of course it'll add probably a year or so to that. So we are tantalizingly close and yet far away, but I feel that we are really getting much closer to translation for at least the first of the precision therapies. Of course, that'll apply only for a few patients at that point, but the first step is always the biggest step. But the good news is, I hope I made that clear in the talk, is that we're all using the same toolbox. All the precision therapeutics and gene-directed therapeutics, they're all making use of the same toolbox. And we're applying the tools to different clinical and genetic problems, but the toolbox is the same. And so that means if someone makes a big step forward with one of the tools in one disease, it'll automatically propel everyone else forward as well. And that's why I think this toolbox approach is so important, because you're not reinventing every therapy for every patient. You're really taking advantage of platforms and synergy effects. And so the more research is done across the entire field of genetic disease, the faster it goes for everyone else. Okay, thank you very much. That's I'll try to convey that to the audience. It's going to be a bit of a challenge, but la verdad es que ha sido lo que comenta el doctor Boneman es que, bueno, lógicamente es difícil de decir y es muy difícil comprometerse con fechas y decir en 1 año, en 2 años, en 5 años o en 10 años. Dicho esto, todo depende un poco de los cuellos de botella que nos encontramos a la hora de aplicar las terapias génicas en humanos, en enfermedades. Por ejemplo, por un lado tenemos las dificultades de ahora mismo, por ejemplo, que no disponemos de un virus que nos sirva para entregar terapias a los fibroblastos, pero a la vez se está trabajando por parte del laboratorio del doctor Boneman en el estudio de múltiples virus, como nos ha explicado Veronique, que pueden servir para hacer esto. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues tiene la ventaja de que cuanto más uso hagamos de herramientas, de estrategias que ya están siendo utilizadas para otras enfermedades, más fácil tendremos la posibilidad de que nuestras terapias alcancen la fase clínica o alcancen a los pacientes. Porque, lógicamente, cuando tenemos una terapia de estas, hay que garantizar que es segura.
una vez tenemos la seguridad garantizada, el hecho de utilizar algo que ya se conoce y que muchas de estas herramientas que nos ha presentado el doctor Boneman ya están siendo utilizadas, ya están aprobadas por las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Cuanto más uso hagamos de estas herramientas, más fácil tendremos la aprobación de las terapias específicas para colágeno 6. El primer paso siempre es el más difícil. La primera vez que una determinada herramienta, una determinada aproximación terapéutica se aprueba, es lo que cuesta más. Pero en el momento en que esa herramienta se aprueba, eso de repente es como un montón de fichas de dominó, porque todos aquellos que utilicen esa herramienta tienen el camino muchísimo más fácil para llegar a los pacientes. Me voy a arriesgar a repetir lo que dice el doctor Boneman, que comenta que las primeras terapias, que puede ser una determinada concreta o el uso de una determinada tecnología, podríamos estar hablando de tal vez 2 años, 3 años. No son grandes tiempos, pero estamos hablando de la primera terapia. No todas tendrán un recorrido tan rápido, con lo cual habrá que ir viendo a medida que, primero, solventemos los cuellos de botella que tenemos en cuanto a las especificidades de nuestra enfermedad y, por otro lado, cómo se van aprobando y cómo se van introduciendo en la práctica clínica las diferentes herramientas que están utilizando, de hecho, todos los investigadores y todas las compañías farmacéuticas que tratan este tipo de enfermedades. Pues, bueno. It sounded like you said it much better than I did. Thank you very much. Muchas gracias, doctor Boneman. Gracias, Veronique. Gracias, Astrid, Cecilia, Valerie, Aristides. Thank you very much to all of the speakers today. I think it's been great having you guys here. It's been an honor to here and sharing with us your knowledge, your results, your accomplishments and your achievements. Muchas gracias a todos. Han sido unas charlas excelentes. Os agradecemos a todos que nos hayáis compartido vuestro conocimiento y nos hayáis mostrado los resultados de la investigación que se está llevando a cabo específicamente en colágeno 6, y espero que las familias hayan podido tener la oportunidad de ver lo que realmente se está trabajando, lo mucho que se está trabajando y en tantos lugares en los que se está trabajando.